Yo no soy mucho de escribir, nunca lo he sido, pero creo que di con una buena idea al comenzar esto con una pregunta, y esa pregunta es ¿cuándo fue la última vez que recogiste a un autoestopista? Probablemente puedo adivinar lo que estás pensando de inmediato. ¿Estás loco? No, nunca he recogido a un autoestopista. Y claro, lo entiendo totalmente. Hoy en día, la palabra autoestopista es casi sinónimo de términos como asesino en serie, y solo los conductores más valientes o más tontos hacen algo más que simplemente ignorar a cualquiera lo suficientemente loco como para estar sacando el dedo pulgar al costado de la carretera. Lo contrario también es cierto, tal vez más aún. Tendrías que ser tan duro como un boina verde o tan tonto como una piedra para ponerte en una posición tan vulnerable hoy en día, especialmente con la reputación que tiene el autostop. Pero hubo un tiempo, y aquí es donde realmente muestro mi edad, en el que hacer autostop y recoger autoestopistas no se veía como firmar tu propia sentencia de muerte. Nací en Van Nuys, California, en 1959. Mi mamá y papá tenían un pie en el mundo de las finanzas corporativas y el otro en el mundo de los hippies amorosos y beatniks. Intentaron inculcarme una mezcla de esos valores. Sé amable, sé pacífico, pero obtén una educación y haz mucho dinero. El dinero puede que no tenga ningún valor espiritual, pero cuanto más dinero tiene una persona, más puede ayudar a otros y más libertad personal tiene. Con eso en mente, decidí seguir una carrera en contabilidad en la Universidad de San Francisco, y para 1981 era un estudiante de segundo año viviendo en Haight-Ashbury con algunos amigos. También había estado saliendo con mi primera novia real durante casi 9 meses a principios de 1981, y cuando llegó el receso de primavera, bajé para visitar a mis padres por unos días, y luego hice el viaje de regreso a San Francisco para pasar el resto con ella. Planeé pasar mi último día con mis padres, ayudándoles con la cena del domingo, y, una vez terminada, comenzar mi viaje de regreso a San Francisco alrededor de las 6 de la tarde. Esto significaba que si el viaje iba sin problemas, estaría de regreso en Haight-Ashbury alrededor de la medianoche. Salí a la hora programada y, quizás una hora después de comenzar el viaje, llegué a un gran lugar de camioneros llamado Grapevine. Para los que no lo conocen, Grapevine tiene 2 estaciones de gasolina, un motel y un pequeño restaurante de comida rápida, y ya había parado allí 1 o 2 veces cuando conducía de arriba abajo por el estado. Esa noche, al atardecer, no tenía planes de parar allí. Tenía un horario que cumplir y no había planeado hacer paradas no programadas en el camino. Pero luego, justo cuando salía de Grapevine, vi a este autoestopista parado al costado de la carretera, levantando el pulgar con la esperanza de conseguir un aventón. Como dije, no planeaba hacer paradas no programadas, pero algo en la apariencia del tipo despertó mi simpatía por alguna razón. Era un pelirrojo flaco con un aspecto casi nerd y parecía mucho más joven de lo que era, el tipo de chico al que le pedirían identificación para entrar a una película clasificada R el día de su 21º cumpleaños, lo cual, curiosamente, es exactamente lo que me pasó a mí. Pensé que en otro mundo podría haber sido yo el que estuviera parado al costado de la carretera, esperando que alguien lo suficientemente amable se detuviera para darme un aventón. Así que eso es lo que hice. Empecé a disminuir la velocidad mientras pasaba junto a él. Luego me detuve al costado de la carretera y toqué el claxon para hacerle saber que era bienvenido a unirse a mí. Vi cómo la postura del tipo pasaba de desesperada a jubilosa mientras corría hacia la puerta del pasajero y la abría. Parecía muy agradecido por el aventón. Me preguntó hasta dónde iba y, cuando le dije que hasta San Francisco, me dijo que era perfecto, ya que su destino final era la ciudad de Tracy, en el condado de San Joaquín. Eso significaba que viajaríamos juntos, por lo que, según mi estimación, sería la mayor parte de 4 horas y media, lo que en ese momento parecía un compromiso excesivo. Esperaba, o al menos deseaba, que se bajara con una sonrisa y un agradecimiento solo unas millas más adelante, pero una vez que estuvo en mi asiento del pasajero, difícilmente podía retirarle la oferta de repente. Además, parecía inofensivo y pensé que cuanto más tiempo le diera un aventón, mejor sería para mi karma. Mientras nos poníamos en marcha, me dijo que su nombre era Ronald, que era estudiante de historia en UCLA y que se dirigía a casa para ver a su familia y amigos durante el receso de primavera. Yo estaba estudiando contabilidad
con una especialización en alfabetización mediática que se centraba en las formas emergentes de computación personal, pero ya tenía un interés en la historia, particularmente en las áreas de las dos guerras mundiales. Resultó que Ronald era un autoproclamado experto en la Segunda Guerra Mundial y decía haber pasado muchas horas estudiando libros y escribiendo trabajos sobre el tema. La mayoría de mis conocimientos provenían de viejas películas como El día más largo o Stalag 17, así que pensé que el viaje resultaría ser tan educativo como interesante. Lo que no sabía era que las horas que pasaría con Ronald serían dos de las más aterradoras de toda mi vida. En un momento de nuestra pequeña conversación sobre historia, cometí el error de preguntarle a Ronald qué evento o batalla de la Segunda Guerra Mundial le había impactado más. Fue entonces cuando Ronald se lanzó a una descripción muy detallada de algo que llamó el saqueo de Nankín. Técnicamente, esto no fue parte de la Segunda Guerra Mundial, porque ocurrió en 1937, 2 años antes de que Alemania invadiera Polonia y 4 años antes de Pearl Harbor. Pero, como muchos historiadores dirán, la invasión japonesa de China fue casi como el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Ronald se lanzó a este gran discurso sobre el saqueo de Nankín, que entiendo ahora se llama la masacre de Nankín, y todas las terribles cosas que el ejército japonés hizo a los civiles chinos. Muchas de las cosas que dijo realmente no vale la pena pensar en ellas, siendo honesto. Fue algunas de las cosas más perturbadoras que había escuchado. Pero no fueron tanto los detalles de lo que decía Ronald lo que me asustaba, sino la manera en que lo decía. A veces, cuando un historiador habla sobre un evento particular, puede hacerlo de una manera que parece desapegada. Una vez, fui a una visita guiada de un antiguo fuerte de la Guerra Civil, y la manera en que el guía hablaba de cuántos hombres murieron al tomarlo, pensarías que estaba describiendo la quinta entrada de un juego de béisbol de ligas menores. Supongo que eso viene con haber contado y recontado la historia 1000 veces a hordas de turistas medio interesados. El resto del tiempo, la gente tiende a hablar sobre cosas mórbidas de la historia con un tono bastante solemne. Pero Ronald, por otro lado, parecía deleitarse en cada pequeño detalle sangriento, hasta el punto que comenzó a volverse bastante incómodo en el coche. En un momento, comenzó a contarme sobre una competencia en la que participaron 2 oficiales japoneses. Una carrera para ver cuál de ellos podía ser el primero en decapitar a 100 prisioneros de guerra chinos. Ronald afirmó que la carrera estaba muy reñida hasta el final, y cuando un general japonés decidió que era demasiado ajustada para llamarla, la competencia continuó indefinidamente. Me preguntó si podía imaginar cómo se sentía cortar 10, 20 o 30 cabezas de una sola vez con un solo golpe de una espada samurái afilada como una navaja. Luego, mientras describía cómo solían ocurrir estas ejecuciones masivas, golpeó su mano en el tablero frente a él con tanta fuerza que me hizo saltar. Al principio decía cosas como: ¿puedes imaginarte cuánta sangre habría llenando la trinchera con todos esos cadáveres en ella? Todo mientras hacía como bang, bang, bang. Al final, tuve que decir: ok, Ronnie, lo entiendo, fue horrible. Y cometí el error de apartar la vista de la carretera para mirarlo, solo para dejar claro mi punto. No diría que se veía maníaco per se, pero estaba al borde de ello, si eso tiene algún sentido. Estaba sonriendo de oreja a oreja con los ojos muy abiertos, como si la idea de toda esa matanza fuera lo más emocionante del mundo para él. No diría que tenía miedo, pero definitivamente pensé que era hora de cambiar de tema. Sentía un poco de sed, y pensé que lo educado sería ofrecerle algo también a mi invitado, así que le pedí a Ronald que tomara una botella de agua del asiento trasero. Dijo que estaba bien, que tenía un montón de cosas guardadas en su mochila, y no estaba mintiendo. Pensé que su mochila tendría al menos algunos suministros básicos, tal vez algo de ropa y un libro o 2. En cambio, todo estaba lleno de bocadillos y botellas de refresco. Luego, en lugar de aceptar algo que le ofrecí, Ronald me ofreció no una, sino 2 botellas de Pepsi, y cuando me ofrecí a reembolsarle por su generosa oferta, me dijo: está bien, no me costaron nada de todas formas. Sé que probablemente hay un puñado de razones legítimas por las cuales Ronald pudo haber obtenido esas cosas gratis, pero al igual que con las cosas de la Segunda Guerra Mundial, era la manera en que lo decía lo que me daba una mala sensación. Le pregunté directamente si había robado todos esos bocadillos y refrescos, y nunca olvidaré las palabras exactas que dio como respuesta. Se rió antes de decir: robar es una palabra tan sucia.
Ronald luego se lanzó a otro gran discurso sobre cómo nadie realmente posee nada de todos modos. Todo está prestado del banco. Los bancos saben que la gente está consciente de su esquema, así que para evitar que los ciudadanos sabios recuperen su propiedad, idearon una estafa llamada seguro que engaña a las personas para que paguen por una propiedad que ya poseen, mientras les niegan lo prometido cuando esa propiedad desaparece o se quema. Tuve la impresión de que Ronald seguiría y seguiría si no lo interrumpía, preguntándole si alguna vez lo habían atrapado robando lo que ahora trataba de compartir conmigo, implicando que podríamos ver algunas luces policiales parpadeando en mi retrovisor en cualquier momento. Esa fue la primera vez que Ronald se enojó conmigo. Se giró en su asiento y no necesitaba mirarlo para saber que me estaba fulminando con la mirada. Luego me preguntó de una manera muy agresiva si parecía el tipo de idiota que sería atrapado robando refrescos. Le di la respuesta más honesta que pude y le dije que no parecía el tipo de persona que roba en absoluto. Punto. No estaba tratando de halagarlo ni apaciguar su enojo, era la pura verdad. Ronald siguió mirándome durante unos momentos y luego se echó a reír antes de decir: tal vez por eso me salgo con la mía tanto. ¿Y qué pasa cuando no te sales con la tuya, ¿Qué pasa entonces? No era una pregunta confrontacional, más bien sugerente, pero en lugar de lanzarse a alguna retórica, Ronald simplemente metió la mano en su mochila, sacó un revólver y dijo: les muestro esto. Me di cuenta de que para muchas personas habrían comprendido el error que cometieron justo cuando Ronald comenzó a hablar sobre cortar cabezas. Llámalo idealismo o pura ingenuidad, pero tuve que ver esa pistola antes de darme cuenta de lo mucho que me había equivocado al dejar que este tipo subiera a mi coche. El robo de menor cuantía es una cosa, pero a menos que esa fuera una pistola de arranque en su mano, el nivel de riesgo acababa de dispararse por el techo. Supongo que fue un momento de pensamiento ilusorio, pero le pregunté a Ronald si su pistola era real, y la pregunta provocó la respuesta que podrías esperar a estas alturas. Actuó ofendido, emasculado incluso, y hasta se tomó la molestia de mostrarme la bala que había alojado en el cilindro. Supe entonces que de alguna manera tenía que sacarlo de mi coche. La única pregunta era cómo hacerlo sin hacerlo enojar lo suficiente como para hacer algo estúpido. Condujimos en silencio durante un tiempo, y luego Ronald preguntó si estaba nervioso por la pistola. Una vez más, le di una respuesta honesta y le dije que sí, que obviamente tener una pistola cargada en manos de un casi completo desconocido sentado a mi lado me ponía nervioso. Ronald pensó que eso era hilarante, pero cuando no vi el lado divertido, pareció tener un momento de remordimiento genuino. Me explicó que no tenía problemas conmigo y que apreciaba que le diera el aventón. Luego afirmó que solo me mostró la pistola para impresionarme y que solo había estado bromeando sobre robar todos los bocadillos y refrescos. No creí ni una palabra de eso, o al menos ya había decidido que no me gustaba y que quería sacarlo de mi coche. Pero, de nuevo, sabía que una confrontación no sería sabia. Condujimos otra milla o dos en completo silencio, hasta que Ronald volvió a meter la mano en su mochila para sacar algo más. Está un poco tenso aquí, esto debería hacer el truco. Recuerdo que dijo casi para sí mismo, y luego, cuando miré para ver qué tenía en la mano, vi un cigarrillo, pero no del tipo que viene en un paquete, del tipo que una persona se enrolla por su cuenta. Me preguntó si me importaba que fumara, y tomé el camino de menor resistencia al responder no. Sabía que probablemente no era solo tabaco en ese cigarrillo, pero le dije que mientras abriera una ventana y no quemara ningún agujero en la tapicería, ya que técnicamente era el coche de mi padre, podía hacer lo que quisiera. Era un estudiante universitario en San Francisco. Había estado cerca de mucha marihuana, pero cuando Ronald encendió su cigarrillo y exhaló una gran nube de humo, supe de inmediato que no era marihuana. Temí hacer la pregunta, pero la hice, y cuando llegó la respuesta, fue peor de lo que imaginaba. PSP, me dijo Ronald, y luego dijo algo como: no te preocupes, es solo un poco. No me importaba si había solo un grano de PCP en esa cosa. Había escuchado suficiente para saber que hacía cosas muy aterradoras a las personas. Le dije muy claramente, pero con firmeza, que preferiría que no fumara eso aquí. Pero Ronald simplemente respondió: es demasiado tarde, y comenzó a reírse para sí mismo antes de dar otra calada. En este punto, estaba activamente planeando formas de sacarlo del coche. Consideré fingir una avería, pero parecía demasiado listo para caer en algo así. Luego, consideré fingir alguna enfermedad, pero pensé que simplemente se ofrecería a conducir por nosotros.
Incluso consideré cosas bastante descabelladas, como fingir un avance hacia él o algo así, para ver si alguna homofobia profunda lo alejaba. No hice eso, no hice nada de eso, y aún tenía millas por recorrer antes de comenzar a ver una luz al final del túnel. Ronald terminó su cigarrillo de PCP y torpemente arrojó los restos por la ventana del pasajero. No me atreví a mirarlo, pero en mi visión periférica pude ver que sus movimientos se habían ralentizado, señalando un cambio inquietante en su comportamiento. Parecía más descuidado, por falta de una mejor palabra, menos erráticamente enérgico que antes. No era su energía lo que había aprendido a temer, sino su juicio, y cuando de repente volvió a meter la mano en su mochila y me preguntó, ¿has visto The Deer Hunter? Sentí que la sangre se me helaba. Para aquellos que no lo saben, es justo decir que la película The Deer Hunter es famosa por una cosa y solo una, la ruleta rusa. Las dos escenas culminantes de la película, que de hecho había visto, involucraban a Robert De Niro y Christopher Walken sacando una pistola cargada y poniéndosela en la cabeza, esperando que el cilindro estuviera vacío cuando apretaran el gatillo. En ambas escenas, unos tipos vietnamitas apostaban sobre quién iba a morir. En la primera escena, Bobby y Chrissy emboscan a sus captores y escapan. En la segunda escena, bueno, no hace falta adivinar qué le pasa al pobre Christopher Walken. No puedo ni empezar a describir el tipo de terror que sentí cuando Ronald abrió el cilindro de su revólver. Sacó todas las balas excepto una y luego lo cerró antes de preguntar, ¿quieres jugar? Le pregunté si estaba loco, pero parecía una pregunta redundante y todo lo que hizo fue reírse mientras se deslizaba hacia un lado en su asiento, apoyando su espalda contra la puerta del lado del pasajero. Lo miré y se veía completamente fuera de sí, pero cuando levantó el revólver y se lo puso en la frente, no pude seguir mirando. Es decir, tenía que mirar la carretera de todas formas, pero, Dios mío, simplemente supe instintivamente que no debía mirar si lo que pensaba que iba a pasar, pasaba. Solo recuerdo gritar, «No es gracioso, Ronald, detente». Pero cuanto más suplicaba, más maníacamente se reía, hasta que hubo una especie de crescendo aterrador de risas y súplicas que solo se rompió cuando Ronald gritó algo como, «¿Estás listo? Aquí vamos». Escuché el clic incluso sobre las súplicas y las risas. Lo escuché, sordo y estremecedor. Fue una mezcla nauseabunda de alivio, terror y furia. Aliviado de que la bala no estuviera en el cilindro, furioso de que hubiera sido tan tonto como para intentarlo en primer lugar. Pero ahora hay una parte retorcida de mí que desearía que se hubiera disparado a sí mismo porque no habría podido hacer lo que hizo a continuación. ¿Listo para tu turno? No pensé que pudiera asustarme más, pero estaba equivocado. Comencé a hablar a 1000 por hora, diciéndole a Ronald que si me disparaba en la cabeza, probablemente me inclinaría sobre el gas, estrellaría el coche y él también moriría. Eso hace que sea más emocionante, fue todo lo que dijo en respuesta. Primero presioné el acelerador, tratando de alcanzar una velocidad que pudiera asustarlo para que reconsiderara, pero cuando comenzó a contar desde 5 mientras apuntaba el revólver a mi cabeza, supe que tendría que intentar otra cosa. Me aseguré de tener mucho espacio entre mi coche y el de atrás, y luego, justo cuando Ronald dijo 1, pisé el freno con tanta fuerza que lo desbalanceó completamente y casi lo hizo caer de su asiento y rodar hasta el espacio para los pies. Pero lo que sí cayó en ese espacio fue su mochila llena de refrescos, y mientras seguíamos conduciendo al sonido del coche detrás tocando la bocina, Ronald parecía más preocupado por sus refrescos agitándose y bocadillos aplastados que por mi intento de maniobra evasiva. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi vida pasaba ante mis ojos, y ahí estaba Ronald, lloriqueando por un refresco derramado. Comenzó a exigir que nos detuviéramos en algún lugar para conseguir más bocadillos, lo cual, obviamente, alimentaba mi plan de al menos detener mi coche en algún lugar para poder pedir ayuda o no sé, hacer algo para detener toda la situación. Terminamos en un lugar en el condado de Merced, una pequeña parada de descanso con una gasolinera y una pequeña tienda de conveniencia. Al principio, exigió que yo fuera a comprar cosas para él, pero afortunadamente creyó mi mentira de que no tenía dinero en efectivo. Luego exigió que fuera yo quien robara algunos bocadillos para él, pero logré convencerlo de que, siendo el expropiador más experimentado, debería ser él quien entrara a la tienda a trabajar su magia. La mezcla de ignorancia fingida y halago sutil
Pareció funcionar, y después de deslizar su pistola de nuevo en su mochila, se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta de mi coche. Antes de salir, dijo algo como: «No te vayas a ningún lado, tengo memoria fotográfica, así que recordaré tu matrícula. Si me dejas aquí, te encontraré y te mataré». Le di una mirada teatral de indignación, y luego le dije que no lo dejaría allí, y lo rematé apagando el motor de mi coche y pidiéndole que me trajera un refresco. Ronald no dijo ni sí ni no, solo se rió, y luego cerró la puerta de un portazo y caminó hacia la tienda de conveniencia. No puedo ni decirte lo nerviosos que fueron esos momentos. Traté de mantener la calma y actuar como si solo fuera a esperar allí para que regresara. Ni siquiera me atreví a mirarlo, pero en mi visión periférica pude ver que echó un último vistazo hacia mí antes de entrar a la tienda, y hice todo lo posible por simplemente mirar al vacío como si no estuviera pensando en nada en absoluto. Y luego se fue. No perdí un segundo. Encendí el motor y pisé el acelerador, probablemente levantando una nube de polvo y grava detrás de mí mientras salía del lugar. No podía creer mi suerte, o más bien, no podía creer que algo que pensé que terminaría en mi muerte terminara de una manera tan tonta. No sé cómo más describirlo que con la palabra tonto. Ese idiota tenía una pistola apuntada a mi cabeza un momento, y al siguiente me daban una ventana para escapar porque quería un refresco nuevo. No tiene sentido, pero de alguna manera tiene todo el sentido del mundo. El tipo estaba loco, completamente fuera de sí, y estaba loco antes de fumar un montón de PCP o lo que fuera que estaba fumando. Y no creo ni por un segundo que fuera solo un poco, como afirmaba. El coche apestaba a químicos mientras fumaba, así que lo que fuera parecía mucho. De todos modos, después de gritar y celebrar por un minuto o dos, salí de la Interestatal 5 y luego tomé la 165 hacia un pueblo llamado Los Baños. Pensé que habría algún tipo de infraestructura de aplicación de la ley allí, y tenía razón. Luego, cuando llegué a su estación, Chico tenía una historia que contar. Y no solo tenía la historia, sino que también tenía la mochila de Ronald para corroborar en parte lo que estaba diciendo. Ronald nunca me rastreó, presumiblemente porque fue a la cárcel poco después. No podría adivinar cuánto tiempo. Probablemente eso depende de cuántos refrescos robó o cuántos otros apuntó con su pistola. Todo lo que sé es que tenía una gran historia para contarle a mi novia cuando llegué de regreso a San Francisco. Solía trabajar de noche aquí en Arizona, en medio de la nada, en este viejo rancho que había sido convertido en un hotel. Era un buen lugar para trabajar, probablemente el trabajo más fácil que he tenido, pero la desventaja era tener que conducir 1 hora y media hacia y desde el trabajo todas las noches. Al principio lo odiaba porque me quitaba una gran parte de mi tiempo libre, así que decidí que me iba a mudar a Ajo o intentar conseguir un trabajo en Yuma, que estaba mucho más cerca. Pero una noche, después de, creo que fue mi tercer o cuarto turno, me detuve en este camión de tacos al azar para comer algo. Estaba justo afuera del parque de casas rodantes Copper Sands, así que supongo que el dueño vivía allí o conducía hasta allí todas las noches para hacer negocios. Lo había visto las primeras veces que conducía, pero no podía verme deteniéndome cuando ya tenía más de 100 millas para conducir. Pero esa primera noche me detuve porque sabía que tenía que comer algo. Estaba tan hambriento que probablemente habría terminado acelerando si no me arriesgaba con alguna comida callejera. Sabiendo que estaba a mi izquierda, giré hacia la entrada del parque de casas rodantes. Luego salí del coche y caminé hacia el camión. Resulta que este tipo hacía algunos de los mejores tacos que había comido en mi vida. Los comí en mi coche, conduje a casa y la noche siguiente hice exactamente lo mismo. No me detenía todas las noches, pero es seguro decir que se convirtió en una parada regular en mi camino a casa desde el trabajo. No solo volvía a mi coche y los comía, lo cual siempre era mucho más desordenado. Me quedaba junto al camión del tipo, comía y luego charlaba con el dueño del camión con una soda y un cigarrillo. Tenía esas toallitas de limón también, que daba gratis, así que no tenía que engrasar mi volante en el camino a casa. Debo haber hecho esto tal vez 40 o 50 veces en los siguientes meses, pero lo raro es que nunca supe el nombre del tipo. No lo pregunté las primeras veces y luego, no sé, simplemente no lo pregunté en absoluto. No necesitaba saber su nombre. Él no necesitaba saber el mío, así que no lo pregunté. Supongo que eso me hace parecer un poco grosero ahora que lo pienso, pero quiero decir, él tampoco me preguntó mi nombre.
así que supongo que no le molestaba. Yo solo era un cliente, probablemente uno de los muchos regulares que tenía. Mi punto es que desearía haber preguntado, y me enojo conmigo mismo por no haber preguntado porque un día llegué a ese lugar afuera de Copper Sands y él no estaba. Cuando estacioné mi coche en su lugar habitual, salí y caminé hacia el camión. Todo parecía perfectamente normal al principio. No era la primera vez que llegaba y el tipo de los tacos no estaba en el camión. Una vez había estado revisando sus ruedas traseras fuera de la vista y otra vez estoy bastante seguro de que simplemente estaba haciendo sus necesidades en algún lugar. Y sabía que todo lo que tenía que hacer era silbar o llamar y el tipo saldría corriendo. Así que camino hacia el camión, estoy llamando, pero nadie aparece y nadie responde. Está terriblemente silencioso también, no hay nadie en la carretera, nadie parece estar despierto en el parque de casas rodantes y todo está completamente tranquilo y quieto. Luego, mientras miraba a mi alrededor esperando que apareciera el tipo de los tacos, empecé a oler algo quemándose. Me paré de puntillas y no pude ver bien si había algo en la parrilla o no, pero definitivamente podía oler algo quemándose allí. Llamé de nuevo, algo tonto como, «¡Hey! Creo que hay algo quemándose aquí». Pero todavía todo estaba en silencio, excepto por el sonido de algo chisporroteando en la parrilla sobre mí. Supongo que eso me hace parecer algo bajo, pero solo para aclarar, era uno de esos grandes camiones de tacos, no uno pequeño como los camiones de helados. Todo lo que pedías te lo entregaban, no sobre un pequeño mostrador. Supongo que era más seguro operar de esa manera, pero por eso no podía ver qué había en la parrilla. En ese momento, realmente me agradaba el tipo. Me gustaban los tacos. Me gustaba la forma en que asentía comprensivamente cuando me quejaba de algo que había sucedido durante mi turno, pero sobre todo me gustaba que siempre estuviera allí. Bueno, todos los días excepto los domingos. Si hay algo que aprendí, es que las cosas confiables son difíciles de encontrar, así que cuando las encuentras, aprendes a apreciarlas, incluso cuando vienen en forma de un camión de tacos nocturno. Así que pensé que si fuera yo, querría que alguien al menos apagara el gas o algo así. No tenía idea de dónde estaba el tipo. Si había tenido algún tipo de emergencia médica, lo único que sabía era que no quería ver mi camión de tacos favorito arder en llamas. Y fue entonces cuando caminé alrededor del lado donde estaba la entrada, solo una puerta estrecha con un conjunto de escaleras retráctiles. Subí, agarré la manija de la puerta, la abrí, y lo primero que veo es una caja registradora abierta y vacía, con el cajón tirado boca arriba en el suelo con un montón de monedas sueltas esparcidas alrededor. De inmediato pensé en un robo, pero tampoco vi signos de una lucha violenta o algo así. Sé que el cajón del dinero había sido sacado, pero un ladrón podría haber sacado una pistola al tipo de los tacos, decirle que corriera y no mirara atrás, y luego vaciar el cajón él mismo antes de irse. Así que sí, que te roben apesta, pero no pensé que alguien hubiera sido herido, al menos no gravemente. No hasta que fui a apagar la parrilla del tipo. Tuve que subir un par de escalones más para entrar en la zona de cocina propiamente dicha. Luego la parrilla estaba a mi izquierda, pero cuando la miré, recuerdo haber retrocedido y haber dicho en voz alta, «¡Oh, Dios mío!». Allí, quemada en la parrilla, había una marca de una mano humana, completamente negra. Todo lo que pude hacer fue intentar no volver a mirarla mientras abría el pequeño gabinete debajo de la parrilla y apagaba la llama. Luego bajé las escaleras después de cerrar la puerta, volví a mi coche y llamé a la policía. Realmente no sabía qué decirle a la operadora al principio. Sabía que había habido un robo y sabía que alguien había sido herido. Pero a dónde habían ido o a dónde los habían llevado después de quemarse, eso era un misterio total. Quiero decir, la única razón por la que podía estar seguro de que no era solo un accidente era todo el dinero faltante. Respondí un montón de preguntas de la operadora. Luego me dijo que un par de ayudantes del sheriff vendrían a manejarlo. No tenía que quedarme, pero lo hice. Quería asegurarme de que el tipo de los tacos no volviera en cualquier momento con un vendaje en el brazo o algo así. Pero nadie apareció. Esperé tal vez 30 o 40 minutos y nadie apareció. Conduje a casa sintiéndome un poco entumecido. Mi cabeza había estado dando vueltas todo el tiempo, preguntándome qué había pasado y por qué la policía no llegaría con sus luces y sirenas encendidas, sabiendo que algo tan terrible había ocurrido. Aún me siento mal por no haber sabido nunca el nombre del tipo. Si lo hubiera sabido, tal vez podría haberlo buscado o haber sido de más ayuda para la policía.
Intenté buscar en Google cosas como dueño de camión de tacos quemado por ladrón y cosas así, lo que resultó en un montón de robos violentos deprimentes, pero ninguno coincidía con la descripción de la escena que había encontrado. Solo espero realmente que esté bien. No tengo ninguna duda de que necesitó importantes injertos de piel después de lo que sucedió, pero también sin duda que sus primas de seguro también se dispararon. Pero pase lo que pase, solo espero que se haya recuperado. Hola, mi nombre es Joel, pero mis amigos me llaman simplemente Jay, y soy de un lugar llamado Handsworth en Birmingham, en el Reino Unido. Sí, la misma ciudad de Peaky Blinders. Soy un gran fan del canal, y como se acerca la Navidad, me recordó una historia que mi padre me contó hace unos años. Es una historia de dos partes en cierto modo. La primera parte es sobre cómo descubrimos lo que sucedió en primer lugar, que fue un gran drama, pero no tan interesante como el evento en sí. Así que voy a sumergirme y creo que entenderás a lo que me refiero. En 1983, mi mamá y mi papá aún eran padres primerizos, y yo ni siquiera había salido de los pañales, así que mi mamá se quedaba en casa para cuidarme. Mamá no podía trabajar y papá todavía ganaba muy poco dinero, así que terminó consiguiendo un trabajo a tiempo parcial como DJ. No lo parecería al verlo, pero mi papá tiene un gusto increíble por la música. Nuestra familia tiene un trasfondo jamaicano y sus padres son de primera generación, así que le encanta todo, desde el rock steady y el roots hasta el dub y el dancehall. Tengo muchos recuerdos felices de ser niño, revisando sus discos y fingiendo que era yo quien seleccionaba la música. De todos modos, le ofrecen un trabajo para tocar en una fiesta en West Brom, que está a solo un par de millas de distancia, así que acepta, conduce, hace el trabajo y luego comienza a regresar. Es alrededor de la 1 de la mañana y acaba de pasar la rotonda en Kenrick Way, cuando ve una luz azul parpadeante detrás de él. Mira por el retrovisor y ve a un policía en una moto detrás de él, con casco blanco, chaqueta de alta visibilidad, todo ese rollo. Así que se detiene al costado de la carretera, apaga el coche y espera a que el policía se acerque a su ventana y le diga por qué lo ha detenido. Entonces, mi papá está sentado allí mirando por su espejo retrovisor derecho, observando cómo el policía estaciona detrás de él, se baja de su moto y luego comienza a caminar hacia su ventana. Pero cuanto más se acerca el policía a la ventana de mi papá, más empieza a pensar que algo no está bien. Para empezar, los policías en moto como ese se mantienen mayormente en las autopistas para responder más rápido a los accidentes de coche. Luego, en segundo lugar, se supone que los policías deben tener algo en el frente y en la parte posterior de sus uniformes que deje claro que son policías, pero en lugar de un parche sobre su corazón que dijera policía, no había nada. Parecía la chaqueta que podría usar un constructor o algo así. Luego, en los pies de este tipo, no tenía botas, tenía zapatillas blancas. Para cuando se dio cuenta de todo eso sobre el tipo, mi papá estaba pensando que esto no estaba bien en absoluto. Pero justo cuando ese pensamiento se le ocurrió, vio que este policía, que no era un policía, sacaba lo que parecía mucho una pistola de su bolsillo. Mi papá dijo que hizo lo único que se le ocurrió. Alcanzó sus llaves, encendió el motor y mientras se hundía lo más posible en su asiento, pisó el acelerador. Al arrancar, dice que los asientos delanteros simplemente explotaron en una lluvia de vidrio cuando las ventanas delanteras y del lado del conductor fueron destrozadas por las balas del tipo. Solo se enderezó nuevamente cuando casi llegó al desvío hacia Birmingham Road, y es solo cuando gira a la derecha en Kenrick y tiene que girar el volante de un lado a otro que siente que algo anda mal con su hombro. Llegó hasta Hawthorns antes de tener que detenerse, porque para entonces había notado cuán gravemente estaba sangrando por la bala que atravesó su hombro y estaba aterrorizado de desangrarse o algo así. Terminó saliendo de su coche, deteniendo el próximo que pasó y consiguiendo un aventón al hospital de Sandwell, donde descubrió cuán afortunado había sido. Si la bala lo hubiera alcanzado unos centímetros más abajo, podría haber causado daños fatales a su corazón o probablemente habría sangrado hasta morir antes de poder salir de su coche para detener otro. Obviamente, porque necesitaba cirugía, el hospital lo retuvo por unas noches y la policía le hizo preguntas desde su cama. La primera visita fueron todas preguntas. La segunda incluyó decirle que su coche, que básicamente había abandonado cerca de Hawthorns, había sido encontrado. Alguien lo había encontrado y lo había incendiado. Debido a eso,
los policías que vinieron a hacerle preguntas empezaron a preguntar cosas como: ¿estás involucrado en el crimen organizado? Y ¿hay alguien a quien hayas enfadado lo suficiente recientemente como para que quieran hacerte daño? Y a cada una de estas preguntas bastante acusadoras, su respuesta fue: no todo el tiempo. Algo que tienes que saber sobre mi papá para que todo esto tenga sentido es que, aparte de su gusto por la música, básicamente es un gran nerd. Estaba interesado en las computadoras mientras crecía, consiguió un trabajo en TI y se mantuvo perfectamente limpio. Cuando era adolescente, nunca estuvo involucrado en ningún tipo de pandillas o tráfico de drogas, ni nada de eso, lo cual, para ser justos, Handsworth tiene bastante mala reputación por eso. Lo único que se le ocurrió que podría haber molestado a alguien fue tener que rechazar una solicitud de canción en la fiesta en la que había estado tocando esa noche. Papá dijo que un tipo se le acercó y le pidió una canción de dub muy agresiva, y cuando mi papá le dijo que no la tenía, el tipo comenzó a mirarlo con una cara de muerte antes de finalmente alejarse. Papá continuó sin más confrontación, pero dijo que vio al tipo mirándolo desde el otro lado del salón varias veces, solo mirándolo y chasqueando los dientes y todas esas cosas de tipo duro. Papá terminó su set, empacó su equipo, y el tipo tuvo muchas oportunidades de acercarse y confrontarlo, pero no lo hizo. Luego, lo siguiente que pasa es que un policía falso lo detiene y le dispara en el hombro. Mi papá dijo que realmente solo juntó las piezas entonces, y eso fue solo porque la policía parecía muy interesada en los detalles de lo que papá creía que no era más que una confrontación menor. Papá les dio una descripción del tipo. Había sido un tipo jamaicano de un 1,77 m con una camisa a rayas azul y blanca, jeans blancos y muchas cadenas de oro. Papá también dijo que todavía estaba en el salón de baile cuando empacó y se fue, y parecía estar borracho también, así que no había manera de que estuviera saltando en una moto y siguiéndolo. ¿Y cuáles eran las posibilidades de que tuviera un disfraz de policía de motocicleta falso escondido cerca en caso de emergencia? Pero como dije, la moneda empezó a caer mientras describía al tipo del salón de baile, y unos días después, uno de los policías casi confirmó sus peores temores. Básicamente, la policía pensó que el tipo con el que tuvo esa pequeña confrontación en el salón de baile era un yardie, y mucha gente conoce a los yardies porque en Grand Theft Auto 4, Nico tiene a Jacob como un yardie y haces algunas misiones para ellos. Aparte de eso, supongo que son famosos de la misma manera que los Yakuza y los Tríadas son famosos. No son tan famosos como las mafias italiana o rusa, ni de cerca, pero supongo que las familias del crimen obtienen una reputación en todo el mundo por una razón. De todos modos, a principios de los 80, muchos jamaicanos empezaron a venir al Reino Unido. Había un goteo desde los años 50, que es cuando mis abuelos vinieron. Pero a finales de los 70 y principios de los 80, llegaron muchos más jamaicanos desempleados al Reino Unido para hacerse una vida mejor. El problema era que no todos ellos eran personas honestas y trabajadoras, solo buscando llevarse bien. Los yardies obtuvieron su nombre porque tendían a pasar el rato en lo que básicamente eran viviendas de protección oficial, o lo que llamaban en Jamaica Government Yards. Si eras un criminal conocido, no podías conseguir un trabajo, así que en cambio te quedabas en los yards con los otros chicos del yard que siempre estaban haciendo algo malo. La vida de pandillas en Jamaica es brutal y hay muy poco dinero para repartir, así que cuando los yardies escucharon que podían venir al Reino Unido con documentos falsificados o saltar de un barco una vez que llegaba a Bristol o Londres, vinieron en cientos buscando hacer su fortuna y la hicieron. Londres y Bristol se saturaron bastante rápido, así que los yardies que llegaron después terminaron moviéndose al norte a lugares como Nottingham y Manchester, pero especialmente Birmingham, siendo la segunda ciudad más grande del Reino Unido, y trajeron con ellos toda su brutalidad de Batman Yardie. Pregúntale a cualquiera por aquí, y te dirán que Batman es una jerga bastante reciente. Pero pregúntale a mi abuelo y a mi papá, y te dirán que todo el tema de Batman ha existido desde siempre. La cultura jamaicana es muy machista de por sí, y los Yardies tomaron toda la cultura y la llevaron al extremo hasta que el objetivo de ser un Batman Yardie era ser el más frío y cruel. He oído historias de yardies disparando a gente solo por mirarlos de forma graciosa, así que tenía sentido que el que mi papá encontrara quisiera que le dispararan por ser irrespetuoso. Y para un yardie, cualquier cosa que no fuera perfectamente de su agrado podía considerarse una falta de respeto. Uno de los policías con los que mi papá trató básicamente
Le dijo que pensaban que su tiroteo estaba relacionado con un puñado de otros que habían sucedido alrededor de Handsworth y West Brom, y que cualquier ayuda que mi papá pudiera darles podría acercarlos un paso más a resolver bastantes otros tiroteos no resueltos. Papá les contó todo lo que pudo, más de una vez, pero las semanas se convirtieron en meses y nunca más supimos de la policía. Hasta donde mi papá sabe, nunca atraparon al que le disparó y por un tiempo estuvo preocupado de que volvieran por él. La policía le aconsejó que no fuera a West Brom por un tiempo, pero sin su coche no iba a ningún lugar que no estuviera en una ruta de autobús en ese momento. El tiempo pasó y después de un tiempo, papá dejó de mirar por encima del hombro y sus heridas sanaron. Todavía no puede levantar su brazo izquierdo por encima de su cabeza, pero aparte de eso, está perfectamente móvil. Increíblemente, toda esta historia salió una Navidad cuando mi abuela, que estaba completamente borracha, dejó escapar que mi papá sabía lo que se sentía ser disparado. Mi abuelo y yo habíamos estado viendo una película de guerra vieja y terrible, riéndonos de lo horrible que era la actuación cuando alguien era disparado. El abuelo dice algo como, no pueden actuar porque no saben cómo se siente, y la abuela dice, tu papá sí. Básicamente, se desató el infierno después de eso, y terminó con mi papá contándonos esa historia que acabas de escuchar. Se puso un poco emotivo hacia el final porque inevitablemente llegamos a la parte en la que nos dimos cuenta de cuán afortunados éramos de tenerlo todavía con nosotros y, en el caso de mi hermana, cómo ni siquiera habría nacido si la puntería del tirador hubiera sido un poco mejor. Ahora no voy a mentir, a veces me llega el pensamiento de que alguien podría ser tan mezquino como para querer acabar con la vida de otro hombre solo por una maldita canción de dub. La cosa más aterradora que me ha pasado en la vida ocurrió en un trayecto rutinario de regreso a casa desde el trabajo, allá por 2009. Solía trabajar en una especie de Speak Easy en Shreveport, un lugar tipo hipster que servía cócteles de la era de la prohibición. Era un trabajo bastante genial, pero los horarios eran horribles y a veces no salíamos hasta las 3, y a veces hasta las 3:30 de la madrugada. Así que, en una de esas ocasiones, terminamos alrededor de las 3 y estoy conduciendo por el oeste de Shreveport con nada más que las luces de la calle para iluminar mi camino. De repente, sin previo aviso, veo a alguien tirado en medio de la calle. Por lo que pude ver, un tipo estaba tirado con los brazos y piernas extendidos en el asfalto. Así que desaceleré, me desvié para no atropellarlo y luego miré por la ventana del lado del conductor para ver qué le pasaba. No podía ver sangre ni nada, y nada parecía roto. Pero los ojos del tipo estaban bien abiertos de una manera realmente espeluznante, lo que me hizo pensar que estaba en serios problemas o, peor aún, que estaba muerto. Dándome cuenta de que probablemente debería hacer algo, alcancé la manija de la puerta y juro que estaba como a medio camino de salir de mi coche cuando me invadió una sensación. No creo tener las palabras adecuadas para describirlo correctamente, pero fue casi como si alguien me hubiera dado una palmadita en el hombro. Algo en mi cabeza me dijo, mira detrás de ti, y cuando lo hice, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Aquellos de ustedes que conocen Shreveport sabrán de lo que estoy hablando, pero mientras conduces por Joela en dirección a ese centro comercial cerca de The Office Depot, tienes todos estos árboles en el lado izquierdo donde está el Forest Park y Wildwoods, o como sea que se llame. Así que ahí estoy yo. El tipo tirado en la calle está a mi derecha y los bosques están muy lejos a la izquierda, al otro lado de la mediana. Y mientras miraba en esa dirección, guiado por puro instinto, veo a dos tipos, ambos con el rostro cubierto, y se están acercando a través de los árboles en dirección a mí y a mi coche. Dándome cuenta de que estaba a punto de ser víctima de un robo de coche, salté de nuevo al coche y pisé el acelerador, pero en el momento en que cerré la puerta de golpe, el tipo que pensé que estaba muerto o inconsciente, el mismo al que pensé en ofrecer ayuda, se levantó del suelo y trató de agarrar la manija de mi puerta antes de que me alejara a toda velocidad. Mi corazón latía con fuerza durante todo el camino de regreso a casa y juro que estaba a solo 1 milla de distancia antes de que realmente pensara, vale, desacelera, no van a atraparte. Si hubiera conducido como lo hice al principio durante todo el camino a casa, probablemente habría recibido una multa o, peor aún, habría tenido un mal accidente de coche o algo así.
Sé que esto puede parecer un poco irrelevante, pero siempre miro hacia atrás y pienso en cómo podría haber evitado una situación peligrosa solo para morir en un pánico ciego pensando que podrían estar siguiéndome en un coche o algo así. Y eso ni siquiera toca esa sensación instintiva que tuve cuando salí del coche. Si hubiera estado un poco más cansado, un poco más lento en captar esa mala sensación, podría no estar aquí hoy para escribir esto. No creo que tuvieran un arma o algo así, o si la tenían, no dispararon ningún tiro mientras me alejaba. Pero un cuchillo o incluso algo así, si me hubieran atropellado tratando de escapar, podría haberme quedado tirado en la calle como ese tipo cuando me acerqué, solo que en mi caso, tal vez, no me habría levantado tan fácilmente.